muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este mensaje. Saludamos cordialmente a nuestros oyentes y seguidores desde Canadá hasta el sur de Chile. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre con nuestro mensaje a cada persona que nos escucha con el agua verdadera, fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Érase una vez, hace mucho tiempo, más o menos allá sobre el año 445 a.C., cuando ocurrieron los relatos de esta historia bíblica que compartiremos hoy con usted, sucedidos en la corte del emperador de Persia. Había un hombre judío llamado Nehemías que, por providencia divina, había sido nombrado el copero mayor de la corte del rey de Persia y que, en aquellos días, estaba triste por haber sido informado de que los muros de su ciudad natal, Jerusalén, aún seguían derruidos después de muchos años por causa de los enemigos que la habían destruido, como dice la historia que vemos en el libro de Nehemías. Dice más o menos así el capítulo 2 de Nehemías. ¿Por qué está triste vuestro rostro, Nehemías? Pues enfermo no estáis. ¿No es esto que tenéis vos algún quebranto de corazón? Oh mi rey, por siempre vivas, no os preocupéis, majestad. Vuestro siervo está bien. Hablad, Nehemías, hablad. ¿Qué cosa queréis pedir que os conceda para mitigar vuestra tristeza? Con vuestro permiso, majestad, voy a hablar. Como vos sabéis, mi ciudad, mi amada ciudad de Jerusalén, hace años está destruida en sus muros y mi ser siente dolor por tal situación. Bien. Vuelvo a repetiros, Nehemías. ¿Qué cosa necesitáis que pueda yo daros para remediar vuestro dolor? Oh majestad, por siempre vivas. Si ha hallado gracia a vuestros ojos, conceded a vuestro siervo el poder ir a reconstruir los muros y la puerta de la ciudad de Jerusalén, y luego os aseguro que regresaré a serviros nuevamente, y con ello mi alma tendrá restauración y sosiego. Bien. ¿Cuánto durará vuestro viaje, Nehemías? ¿Y cuándo estaréis de regreso en palacio? Yo creo, majestad, que si todo sale bien y mi Dios está conmigo, en unos 3 meses estaría de regreso a palacio para volver a servir a mi rey. Está bien, Nehemías. Os concedo ese plazo de tiempo para que vayáis a vuestra ciudad a restaurar los muros y luego regreséis tal como lo habéis dicho. Que de todo esto quede constancia escrita en los anales del reino de los medos y los persas. Oh rey mi señor, por siempre vivas, estoy muy agradecido por haber hallado gracia a vuestros ojos. Que os sea concedido todo eso que pedís y que gente de mi ejército a caballo os acompañe hasta las fronteras. Podéis marchar en paz hoy mismo, Nehemías, y que vuestro Dios os acompañe. Y así fue como Nehemías halló gracia ante el rey de Persia y se propuso restaurar los muros y la puerta de la ciudad de Jerusalén, porque la mano bondadosa de Yahvé estaba sobre él, como dice el capítulo 2, versículo 8 y versículo 18. Y así empezó en Nehemías la idea de restaurar los muros y la puerta de la ciudad de Jerusalén. Pero, por supuesto, cuando se conoció la noticia del viaje de Nehemías a Jerusalén, también aparecieron los enemigos que nunca faltan, enemigos que siempre aparecen cuando uno se propone hacer algo noble. Es decir, aparecieron hombres que no les gustó la idea de que Nehemías se pusiera a restaurar los muros y la puerta de la ciudad de Jerusalén. Dice el capítulo 2, versículo 19. Pero cuando se enteraron los enemigos de nuestro proyecto, empezaron a burlarse y a despreciarnos. Y en el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice:
Cuando nuestros enemigos se enteraron que la restauración de la muralla adelantaba y que habían empezado a taparse las brechas, se enfurecieron contra nosotros y se conjuraron para atacar la ciudad. Pero, ahora mire lo que hacían Nehemías y los suyos en el capítulo 4, versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban el material, con las manos trabajaban y en la espalda tenían ceñida la espada. De la misma manera, estimado oyente, así sucede con nosotros desde que hemos fundado este canal. Somos como un Nehemías y su grupo, que en el siglo XXI nos hemos propuesto reconstruir los muros de la sana doctrina y la puerta estrecha del Evangelio. Y tampoco a nosotros nos faltan, ni faltarán, los religiosos enemigos que ya han venido y aún vendrán, como dice el capítulo 6, versículo 14. La profeta Noadías y los demás profetas trataron de desalentarnos asustándonos con sus palabras. ¿Se da cuenta qué actual es la palabra de Dios, estimado oyente, cuando uno quiere hacer como Nehemías y quiere restaurar la verdad de las cosas? Cuando uno trata de hacer las cosas bien, cuando uno trata de restaurar lo caído, cuando uno trata de poner la verdad bíblica, de decir las cosas radicales como son, de levantar la voz de la denuncia, de defender la postura bíblica y demás, entonces aparecen los enemigos de todo tipo, hasta los religiosos, que se ponen en contra, como hemos visto en este pasaje del capítulo 6, versículo 14, y como también lo hemos vivido nosotros mismos, que no le hemos caído muy bien a muchos falsos pastores, profetas, falsas predicadoras, sacerdotes enemigos, de este Nehemías actual que les habla y del equipo de restauración del Ministerio Tinajas, como también los tuvo Nehemías hace unos 2500 años atrás, porque la historia siempre se repite. Pero, tal como hizo Nehemías, nosotros no pararemos, no dejaremos de trabajar hasta restaurar y terminar la obra que nos ha sido encomendada por Dios. Pero a pesar de los enemigos, vemos en el capítulo 6, versículo 15 y 16, un versículo de aliento que dice allí: la muralla fue acabada 52 días después de haberla comenzado. Y cuando lo vieron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y se dieron cuenta que esta obra había sido llevada a cabo con la ayuda de Dios. Y ante esas palabras de ánimo nosotros decimos: amén, aleluya. Así que si el Señor también lo permite, nosotros acabaremos en este año habiendo restaurado la sana doctrina como lo hemos venido haciendo en los años pasados y llegar así a identificarnos con el capítulo 7, versículo 1, donde dice Nehemías: se construyó la muralla y quedaron instaladas las hojas de la puerta de la ciudad, siendo vigilada por hombres fieles. Así sucederá en este ministerio en este año, estimado oyente. Ministerio que tiene los muros doctrinales sólidos, bien levantados. Tenemos la fuerza para realizar esta tarea y tenemos ya instalada la puerta del Evangelio con sus dos hojas bien puestas. Y a la vez tenemos también un grupo de vigilancia en el Ministerio Tinajas que junto con este Nehemías del siglo XXI velarán por la seguridad del canal. Así que nos parecemos en todo a aquellos hombres valientes que quisieron restaurar los muros y la puerta de la ciudad terrenal de Jerusalén, al igual que nosotros queremos también restaurar los muros y puerta de la Jerusalén espiritual, o sea, la Iglesia, en el día de hoy. ¿Se da cuenta de la preciosa similitud, estimado oyente? Preguntamos: ¿cuántos Nehemías valientes hay en el día de hoy? ¿Dónde están? Así que anímese a leer el fascinante libro de Nehemías y verá qué grandes similitudes hay con lo que le hemos estado diciendo en el día de hoy y lo que hace este ministerio Tinajas.
De la misma manera, estimado oyente, en el día de hoy, este moderno Nehemías que les habla, casi 25 siglos después, queremos ser, queremos sentir y queremos hacer como hizo Nehemías, restaurar los muros, pero esta vez no muros físicos, sino restaurar los muros de la verdad doctrinal tan derruidos en el día de hoy por los enemigos de la sana doctrina, es decir, los sacerdotes católicos romanos, los falsos pastores evangélicos, los falsos profetas, los falsos apóstoles y los falsos predicadores y pastoras serpientes del día de hoy, que como jauría de lobos devoran y destruyen la verdad en las muchas denominaciones falsas que ellos mismos se han inventado y que hay en el día de hoy. Queremos levantar el muro y poner las piedras de la radicalidad que han sido derrumbados, y queremos levantar el muro de la doctrina y de la conducta íntegra que ha sido abandonada. Y sobre todo, queremos colocar la verdadera puerta de entrada al cielo, la puerta a las estrellas, Stargate, el verdadero evangelio con sus 2 hojas que usted debe abrir de par en par en su vida, y esas hojas de la puerta estrecha son el arrepentimiento de sus pecados y la fe en la justicia caída en la cruz. Hojas de la puerta estrecha por donde todo hombre, es decir, usted, debe entrar a la ciudad eterna, a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, al reino de los cielos. Si para entrar a la Jerusalén terrenal, el centro de adoración del mundo, había que ir a Jerusalén y entrar por sus atrios, tal como dice el salmista, de la misma manera, estimado oyente, para entrar en la Jerusalén espiritual, hay que entrar hoy por la puerta estrecha, abriendo de par en par las 2 hojas de esa puerta gloriosa, el Evangelio. Y toda persona que abra sus 2 hojas y entre en la Jerusalén espiritual, entonces un día entrará en la Jerusalén celestial. Amén. Aleluya. Si en todo el año pasado nos hemos esmerado semana tras semana en mostrar muchas veces y de muchas maneras diferentes cómo cada pasaje o tema de la Biblia converge en el Evangelio, y a lo largo de todo el año hemos compartido sistemáticamente siempre, semana a semana, el Evangelio, entonces, de la misma manera este año también lo haremos así, pero con la meta añadida de restaurar también la sana doctrina, que es el camino estrecho al reino de los cielos. Puerta estrecha y camino estrecho que han sido derribados y destruidos por los herejes pastores lobos vestidos de oveja, que guían a las personas a entrar por la puerta ancha y andar por el camino ancho que al fin les lleva al abismo ancho que los engulle en la perdición eterna. La puerta estrecha es el Evangelio y el camino estrecho es la sana doctrina, que conste en acta. Nehemías se encomendó al Señor y con la espada en una mano y con la otra mano trabajando, reconstruyó la puerta y los muros de Jerusalén en 52 días. Así haremos nosotros en las próximas 52 semanas, levantar los muros de la sana doctrina y poner la puerta de entrada al reino, el Evangelio. Haremos todo esto respaldados, estimado oyente, por lo que el Señor nos dice en su palabra, como dice Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Ezequiel capítulo 2, versículo 4 al 8 dice: Yo te envío a un pueblo terco y de corazón endurecido, y les dirás así: así ha dicho el Señor. Así que, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras.
Aunque te halles entre zarzas, espinos y escorpiones, no tengas miedo de todos ellos ni de sus palabras, ni temas hablar delante de ellos, sino que les hablarás mis palabras tal cual te las doy. Te escuchen o te dejen de escuchar esa raza de rebeldes. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice el Señor: Vendrán tiempos cuando no soportarán que se les diga la sana doctrina. En Tito capítulo 1, versículo 13 y capítulo 2, versículo 15 dice la misma idea. Háblales duramente para que sean sanos en la fe. Y para terminar, vemos que en Hechos capítulo 7, versículo 54 leemos: Oyendo los religiosos estas cosas que decía Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. De la misma manera, estimado oyente, crujirán los dientes y se enfurecerán los corazones de muchos malos pastores y oyentes que al oír nuestro mensaje no les gustará. Pero no dejaremos de decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad pura, radical y bíblica, que conste en acta. Bien, sigamos con el mensaje. Para restaurar los muros físicos de la ciudad de Jerusalén hace unos 2500 años, Nehemías no pudo hacerlo solo. En primer lugar, necesitó de la gracia y providencia de Dios sobre él. Pero, como vimos en el texto del capítulo 2, necesitó también ayuda humana, colaboradores, manos, medios, gente con el mismo sentir, gente con la misma meta, personas sacrificadas, personas valientes, con la misma visión, compromiso y convicción de que Nehemías estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y por eso muchos se sumaron al proyecto de restauración de Nehemías. De la misma manera, estimado oyente, simpatizante o seguidor del canal, súmese al Ministerio Tinajas. Apóyenos con sus medios para difundir la sana doctrina. Apóyenos para batallar contra los difusores de la mala doctrina y apóyenos para así restaurar los muros doctrinales ante tanta falsedad doctrinal del día de hoy, ante tanto lobo pastor vividor y ante tanta serpiente pastora sensual que envenenan con su mala conducta y doctrina a la gente, derrumbando así la verdad doctrinal para levantar ellos la falsedad doctrinal. Así que invitamos a cuantos quieran unirse a la restauración de los muros de la sana doctrina para edificar lo derruido y a la vez batallar contra el enemigo doctrinal, como lo hizo Nehemías en su día. Nehemías construía el muro y a la vez batallaba contra los enemigos. Dos cosas a la vez, tal como hacemos nosotros. Necesitamos continuar plantándole cara a los pastores de la mala doctrina que se predica en las iglesias y en internet en el día de hoy. Y también tenemos que denunciar todo eso. Alguien tiene que hacerlo, estimado oyente. Pero para hacerlo necesitamos medios. Pocos son los Nehemías valientes que le plantan cara a los famosos predicadores, teleevangelistas y ungidos intocables de Jehová, que no son más que pura falsedad. Alguien tiene que denunciar todo esto. ¿Y cuáles son algunas de las piedras doctrinales que este año pondremos en su sitio y que han sido tiradas por el suelo por los innumerables enemigos de la verdad? Bueno, tocaremos varias doctrinas, estimado oyente, pero una de ellas será la doctrina fundamental del divorcio. Una doctrina también derribada por los necios divorcistas, carnales, sensuales y perdidos pastores y pastoras del día de hoy que defienden el divorcio y el recasamiento del divorciado. Levantaremos esas piedras tiradas y defenderemos a capa y espada la verdadera doctrina en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado, el segundo tema más importante en la Biblia después del tema de la salvación. Debemos enseñar la verdad y a la vez denunciar a los lobos, construyendo un sólido refugio en el Ministerio Tinajas, donde la gente pueda venir a cobijarse con seguridad y sigamos siendo en Internet el referente doctrinal sólido y seguro ante tanta doctrina de demonios, por ejemplo con el tema del divorcio. Este es el lema de este año, de este Nehemías que les habla y de este Ministerio Tinajas.
llenando a cada persona con el agua pura y limpia de la palabra de Dios. Súmese al proyecto de restauración, estimado oyente, que consistirá en, primero, enseñar el verdadero evangelio, por supuesto. Segundo, enseñar el resto de doctrinas correctas. Y tercero, denunciar a cuantos lobos y serpientes enseñan la mentira o la media verdad. Estas tres acciones, construir, batallar y denunciar, es el modelo bíblico que haremos con la ayuda de Dios y con su apoyo en este año entrante, estimado oyente. El apoyo de Dios ya lo tenemos. El mandato de Dios ya lo tenemos. Ahora necesitamos, como en los días de Nehemías, el apoyo de los hombres. Nehemías halló gracia ante Yahvé, Dios de Israel, con su noble propósito de restaurar Jerusalén. Nosotros hemos visto también la gracia de Dios usando este ministerio, restaurando el verdadero evangelio y restaurando la vida de muchas personas que nos han conocido. Así que para poder llegar a más personas que buscan la verdad, necesitamos sus medios. Piénselo. Y muchas gracias de forma anticipada. El tema del mensaje de hoy es identificarnos con Nehemías y darnos cuenta que es una historia que encaja perfectamente en este tiempo presente con nuestro trabajo ministerial de restauración de la sana doctrina. Para vivir físicamente seguros en la ciudad de Jerusalén, había que tener construido el muro de la ciudad y también tener una puerta segura de entrada a la ciudad. Llevado esto y aplicado a nuestros días, si usted quiere vivir en la seguridad de la salvación, en la seguridad del perdón de sus pecados, en la seguridad doctrinal, en la seguridad eterna y protegido ante el mayor enemigo que es la muerte, usted tiene que entrar dentro de la ciudad espiritual y haber entrado por la puerta principal de la ciudad, que en este caso es el Evangelio. La Jerusalén espiritual es la verdadera iglesia. El Evangelio es la puerta por la cual todos deben entrar a la Jerusalén espiritual. Y las piedras del muro que protegen la ciudad son todas las verdades doctrinales bíblicas para el convertido. Así que, habiendo enseñado este tema de hoy, y antes de despedirnos, esta es una ocasión inmejorable para recordarle a usted que debe entrar a la ciudad espiritual abriendo las dos hojas de la puerta de salvación para estar dentro de la ciudad. Estamos ahora en el tiempo de la Jerusalén espiritual. La Jerusalén terrenal es la ciudad por donde entró un día el Mesías. La Jerusalén espiritual es la ciudad a la cual usted y yo debemos entrar hoy por la puerta estrecha del Evangelio. Si usted no entra ahora, hoy, a la Jerusalén espiritual, no entrará nunca a la Jerusalén celestial. ¿No le parece maravilloso cómo encajan las piezas de las tres Jerusalenes? Pablo hablaba del Israel de Dios, el Israel espiritual. Y nosotros hablamos de la Jerusalén espiritual, que es la iglesia verdadera con el Evangelio verdadero, o sea, la puerta de entrada a la ciudad. Así que, en su libre albedrío, estimado oyente, decida hoy, usted mismo, abrir las puertas, las dos hojas de la puerta estrecha para entrar a la ciudad espiritual. Primera hoja. Usted debe abrirse ante Dios, humillarse y reconocer sus delitos cometidos durante toda la vida. Usted debe reconocer que ha sido delincuente ante Dios y que debería quedar fuera de la ciudad como un proscrito, por lo tanto reconozca sus pecados pasados y abandone sus pecados presentes. Esa es la primera hoja que debe abrir, la primera condición que pone la Biblia para entrar a la ciudad de la salvación, a la Jerusalén espiritual. Segunda hoja de la puerta que usted debe abrir, es decir, usted debe abrirse a reconocer que sus delitos merecen justicia, porque Dios es un Dios justo y no pasa por alto la injusticia del hombre. Así que ábrase y reconozca esto delante de Dios y crea que en la cruz el Padre descarga sobre el Señor Jesús su ira y la justicia que usted merece recibir de forma eterna. Enojo que usted provoca en Dios por sus delitos y justicia que Él debería derramar ahora mismo sobre usted por causa de sus injusticias.
Pero, hace unos 2000 años atrás, Dios descargó esa justicia sobre el Señor Jesús en la cruz, para que esa justicia no caiga sobre usted el día del juicio, si usted se apropia de esa justicia ahora, claro. Esta es la segunda hoja de la puerta que usted debe abrir para entrar a la Jerusalén espiritual. O sea, esta es la segunda condición. O sea, esta es la buena noticia. O sea, este es el Evangelio en estado puro. Cuando usted reconoce sus delitos pasados y abandona sus pecados presentes, primera condición, y cuando usted se apropia, se agarra o hace suya la justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús, como si usted extendiese sus manos hacia la cruz para tomar esa justicia que cayó sobre Jesús y hacerla suya, segunda condición, es entonces cuando Dios lo empadrona en la ciudad espiritual llamada Iglesia y lo guarda protegido en sus murallas de salvación eterna. Así que, le invitamos a que entre hoy a la ciudad espiritual, estimado oyente. Vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas y descálcese delante de Dios al cual usted ha ofendido toda su vida. Hágalo en señal de reverencia. Y en sus palabras obedezca las dos condiciones que pone Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición: recuerde y reconozca ante Dios sus pecados cometidos en el pasado y decida abandonar los pecados presentes. Aunque usted no se acuerde de todos sus pecados pasados, Dios no le pide a usted que recuerde los innumerables pecados que ha cometido en toda la vida, sino que Dios le pide a usted que reconozca cuantos pecados concretos vengan a su mente, porque a Él le vale la parte por el todo. Es decir, si usted confiesa algunos pecados concretos de toda su vida, Él se lo toma como si usted hubiera reconocido todos los pecados de su vida. Dios sabe que usted no podrá recordar todos los pecados que ha cometido en su vida, pero manda al hombre que al menos reconozca algunos pecados concretos de su vida. Así que tenga paz en esto, pero sea concreto. Reconozca los pecados que se acuerde desde su juventud hasta el día de hoy y abandone los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Sea radical en esta primera condición. Segundo, en sus palabras, agárrese, reciba, haga suya, aprópiese, échese encima la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz por sus injusticias, que es la segunda condición. Y antes de levantarse de esas rodillas, estimado oyente, dele gracias a Dios por haberle mostrado hoy providencialmente el verdadero Evangelio. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Esta es la verdadera conversión y el verdadero método bíblico de conversión con el cual hemos estado restaurando a través de este canal los muros caídos de las vidas de las personas. O dicho en términos ilustrativos, esta es la forma correcta de abrir la puerta para que usted pueda entrar a la ciudad espiritual. Olvídese de la falacia de la oración de fe. Olvídese de repetir una oración absurda como un loro, inventada por un lobo. Olvídese de pasar al frente o a un altar que no existe. Olvídese del invento de aceptar a Jesús en el corazón. Y olvídese de eso de entregarle la vida a Dios. En definitiva, olvídese de todo ese invento americano que no está en la Biblia. Todo ese método moderno americano es falso y no salva a nadie. Así que si usted es pastor, escúcheme bien. Si usted es pastor y ha hecho esa oración de fe, o ha guiado a otras personas a hacer esa falsa oración de fe, sepa usted, señor pastor, que ha engañado a la gente, que nadie se ha salvado con esa oración de fe, y que usted, señor pastor o falsa pastora, aún está fuera de la Jerusalén espiritual, o en términos más claros, usted, señor pastor o señora pastora, es un perdido o una perdida y está engañando a otros, cumpliendo literalmente aquel versículo de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. En los últimos tiempos vendrán muchos engañados y engañando. En verdad le digo, estimado oyente, que si usted escucha lo que bíblicamente dice este Nehemías del siglo XXI, usted será restaurado espiritualmente y los muros de su vida serán levantados.
Que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, en el día de hoy con el segundo mensaje del año. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Les ha compartido cordialmente a ustedes la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, este pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas. Un Nehemías del siglo XXI desde aquí en España. Nos encontraremos entonces, si Dios quiere, a lo largo del año en la reconstrucción del muro de la verdad doctrinal en nuestros próximos programas Encuentros.